Bienvenidas y bienvenidos a Un Mago Sin Poder presenta. Hoy vamos a meternos con algo que damos por sentado todos los días. Las palabras. Pero no cualquier palabra, sino las grandes, las que usamos para construir nuestro mundo. Palabras como realidad, verdad, poder. Y es que las usamos como si fueran, herramientas simples, casi intercambiables. Decimos, es la verdad o es la realidad, y suena a lo mismo. La propuesta que exploraremos hoy, basada en el material que revisamos, es que cada una de estas palabras es como una llave distinta. Una llave que abre una puerta diferente en nuestra mente. Justo. Exacto. Y si usamos la llave equivocada, pues nos quedamos atorados. La misión de hoy es desmenuzar estas ideas, entender el peso real de cada palabra para ver si, al hacerlo, podemos recuperar un poco el volante de nuestra propia vida. Así que vamos a entrarle a fondo. ¡Venga! El punto de partida es una idea que, cuando la lees, parece obvia, pero que se nos olvida todo el tiempo. No existen los sinónimos perfectos. Sí. Si el lenguaje se tomó la molestia de crear dos palabras distintas para algo, es porque describen dos cosas distintas, aunque se parezcan mucho. Y en las notas que revisamos hay un ejemplo buenísimo y muy sutil con la palabra conminar. Ah, sí, ese es increíble. Un jefe quería invitar a su equipo a un evento, y por sonar más elegante, más formal, en lugar de decir los invito, dijo los conmino a que asistan. No, qué error. Imagínate. Porque invitar es una propuesta, pero conminar es una orden, casi una amenaza velada. Exacto. Quería ser amable y terminó sonando como un mafioso dando un ultimátum. Eso demuestra que el diccionario puede ser un campo minado. Totalmente. La intención era una, pero la palabra llevaba una carga completamente diferente. Y ese es un ejemplo de oficina, pero esto escala, ¿no? El material también menciona la diferencia entre perro y lobo. Claro. Ambos son canes, sí, pero si confundes uno con el otro en el bosque, las consecuencias son, bastante diferentes. Bastante. Confundir las palabras es confundir la forma en que interactuamos con el mundo. Y ahí es donde se pone serio. Si nos equivocamos con invitar o lobo, imagínate el lío que nos hacemos cuando confundimos palabras como realidad o destino. Precisamente. Y esto nos deja con una primera reflexión, como para ir calentando motores. ¿Qué palabras se usan en el día a día, quizás en el trabajo, en discusiones personales, que podrían tener un significado mucho más profundo o diferente del que se les da comúnmente? Ok, aquí es donde la cosa se pone buena. Yo siempre he usado real y existente como si fueran lo mismo, pero los textos que analizamos proponen una separación que me voló la cabeza. Empecemos con la primera definición. Realidad es lo que es. Punto. Es una definición brutalmente simple, y justo por eso es tan poderosa. La realidad es independiente de nosotros. O sea, no le importan nuestras creencias, nuestras opiniones o nuestros deseos. Nada. El que los fantasmas sean reales o no, por ejemplo, no cambia por mucho que yo crea en ellos o tenga una foto borrosa. La realidad simplemente es. Es un ejercicio de humildad radical. Totalmente. Aceptar que hay cosas que están completamente fuera de nuestro control. Entiendo. Es como la gravedad. Puedo creer que no existe, puedo desear volar, pero la realidad es que si salto de un edificio, me voy para abajo. No es negociable. Justo. Ahora, ¿dónde entra la existencia? La definición que se nos da es todo lo que se puede percibir. Y percibir es la palabra clave aquí. No se limita a los 5 sentidos. Ajá. También incluye lo que podemos concebir con la mente, lo que podemos nombrar, imaginar o teorizar. Por ejemplo, no podemos ver un átomo con los ojos. No. Pero a través de la ciencia, de las matemáticas, lo podemos percibir con el intelecto. Por lo tanto, los átomos existen. A ver, entonces, ¿un personaje de un libro como Don Quijote existe? ¿Puedo hablar de él, lo puedo imaginar, lo percibo a través de la lectura? Exacto. Don Quijote existe. Existe en el mundo de las ideas, de la cultura, de la conversación. Y aquí viene la frase que lo une todo. Lo que es real existe, pero no todo lo que existe es real. Ah, claro. Don Quijote existe, pero no es real. No te lo vas a encontrar en la calle. La gravedad existe, y además es real. ¡Wow! El ejemplo que usan de la caricatura de los padrinos mágicos es perfecto para esto. Es buenísimo. La frase 2 más 2 es pez, pues existe. La hemos oído, se convirtió en meme, es parte de nuestra cultura pop. Sí.
pero en la realidad, 2 más 2 es 4. Y ahí está la fuente de muchísima frustración humana. Tratamos de vivir según reglas que solo existen en nuestra cabeza o en nuestra cultura. Y que chocan constantemente con la realidad. Justo. Pasa con las expectativas sobre el amor, el éxito, la felicidad. Construimos un castillo en el aire de la existencia y nos enojamos cuando la realidad, pues, lo derriba. Eso me hace pensar en las noticias falsas o las teorías de conspiración. ¿Mm? Son ideas que pueden existir de forma masiva, influir en millones de personas, pero eso no las convierte en parte de la realidad. Es el ejemplo perfecto. Tienen una existencia potentísima, pero no se corresponden con lo que es. Y distinguir entre ambas cosas es un superpoder. Nos permite preguntarnos, ¿esto que me angustia es real o solo existe en mi mente? ¡Uf, qué potente! Eso nos deja con la pregunta para esta sección. ¿En qué áreas de la vida se podría estar confundiendo algo que solo existe en la mente, una expectativa, un miedo, una creencia, con algo que es real? Ok, si ya separamos la realidad de la existencia, el siguiente paso lógico es preguntarnos, ¿dónde encaja el concepto de verdad en todo esto? Porque a menudo usamos real y verdadero como si fueran lo mismo. Y es una confusión muy común. La definición que se propone aquí es muy precisa y elegante. Verdad es todo enunciado que afirma la realidad. Y por el contrario, mentira es todo enunciado que la niega. O sea que la verdad no es la realidad en sí, sino una descripción de ella. Exacto. La gravedad es real. La frase «la gravedad existe» es una verdad. Exactamente. La verdad es un puente de palabras que intenta conectar nuestra mente con la realidad. Y aquí hay un matiz importante. Mucha gente busca la verdad con mayúsculas, como si fuera una sola explicación definitiva y total para todo. Sí, la respuesta a todo. Ajá. Pero desde esta perspectiva, las verdades son más humildes. Son piezas, fragmentos, como fotografías parciales de esa inmensa realidad que a menudo es indescriptible. Esto me recuerda a la historia que mencionan las fuentes, la de los 3 ciegos y el elefante. Es una analogía perfecta. Buenísimo. Llegan 3 hombres ciegos a conocer un elefante. El primero le toca la trompa y dice, «Ah, ya sé, un elefante es como una serpiente gruesa». El segundo le tocó una pata y dice, «No, te equivocas, es como el tronco de un árbol». Y el tercero le toca el costado y concluye, «Ambos están mal, un elefante es como una pared rugosa». Sí, y lo increíble es que, pues, ninguno de los 3 está mintiendo. Ahí está la clave. Los 3 están diciendo la verdad desde su percepción limitada. Claro. La frase, la trompa del elefante es como una serpiente, es un enunciado que afirma una parte de la realidad. El problema no es la falta de verdad, sino la incapacidad de integrar sus verdades individuales en una realidad más grande. Esto cambia por completo la forma de ver los desacuerdos, ¿no? Totalmente. A menudo no se trata de que una persona tenga la verdad y la otra está en el error. Quizás solo están tocando partes diferentes del mismo elefante. Y esa comprensión fomenta la compasión y la curiosidad. En lugar de decir, estás equivocado, nos invita a preguntar qué parte del elefante estás tocando tú que yo no estoy viendo. Me encanta esa idea. Nos quita la presión de tener que poseer la verdad y nos convierte en exploradores que coleccionan verdades. Y la pregunta de reflexión aquí sería, ¿qué verdad personal que se defiende con uñas y dientes podría ser solo una parte de una realidad mucho más grande y compleja que aún no se ha explorado? Y si aceptamos que nuestra verdad es limitada y solo vemos una parte del elefante, el siguiente paso lógico es preguntarse, ¿podemos hacer algo para influir en esa realidad? Supongo que ahí entra en juego el poder. Justo ahí. Y de nuevo, la definición es muy específica. Nos aleja de la idea de fuerza bruta o dominio. Aquí se define el poder como la habilidad de influir en la realidad. Influir, no controlar. Esa es la palabra clave. Influir, no controlar ni dominar. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Controlar implicaría que la realidad es estática y que podemos doblegarla a nuestra voluntad, lo cual ya vimos que no es así. Claro. La realidad está en constante movimiento, tiene sus propias reglas. Influir, en cambio, es trabajar con esas reglas, es darle un empujoncito a la realidad en la dirección que queremos. A ver, ¿un ejemplo? El del político es muy claro. No puede meterse en la cabeza de un votante y controlar su voto. No puede obligarlo a cambiar de opinión al instante. No. Exacto.
pero puede usar su poder, con discursos, con campañas, para influir en esa persona. Le presenta nuevas verdades, apela a sus emociones, hasta que la persona, por sí misma, decide cambiar su voto. Entendido. ¿El poder es como ser un surfista? No controlas la ola. La ola es la realidad. Ajá. Pero usas tu habilidad para montarla e influir en la dirección en la que te mueves. Ok, poder lo entiendo. Pero magia. ¿El material también define la magia? Híjole, pues suena a fantasía. Sí, la palabra está cargada, pero aquí se le da un significado muy concreto. Si el poder es influir, la magia se define como la capacidad de modificar la realidad por completo. O sea, ya no es un empujoncito. ¿No? Siguiendo el ejemplo, el político ya no influye. Con magia, simplemente haría que la persona piense diferente, sin un proceso de persuasión. Sería un cambio instantáneo y fundamental. Eso sí suena a algo sobrenatural, algo que no podemos hacer. En ese ejemplo sí, pero las notas nos dan un ejemplo fascinante de magia real, un evento que modifica la realidad de forma fundamental e impredecible. El nacimiento de una persona. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Piénsalo. Un nacimiento no es una simple influencia, es un acto de creación que transforma la realidad. La dinámica de una familia cambia para siempre. Para siempre. Se crean nuevos lazos, nuevas responsabilidades, nuevas alegrías. La trayectoria de vida de los padres se modifica por completo. Y esa nueva persona, a su vez, influirá en otros, creando ondas expansivas imposibles de predecir. Un bebé es un acto de magia que cambia el universo, al menos para esa familia. Es una nueva pieza en el tablero que altera todas las jugadas. Me gusta esa resignificación de la palabra magia. Nos saca de los trucos de cartas y nos la devuelve como un concepto de creación profunda. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pequeños actos de poder, o sea, de influencia, se pueden ejercer hoy para moverse hacia un cambio más grande, casi mágico, en la propia vida o en el entorno? Esta idea del poder, de nuestra capacidad de influir, nos lleva de la mano al eterno debate entre el destino y la libertad. Claro. Porque si podemos influir, significa que no hay un destino escrito. El material aborda esto de una manera muy pragmática. Primero, define el destino como la tendencia sin influencia. Me parece una definición brillante. Sí, le quita todo lo místico. Y lo convierte en algo casi matemático. El destino es simplemente inercia. Es la trayectoria más probable que algo seguirá si nada ni nadie interviene. Usan el ejemplo del chico que ama las matemáticas. Desayuna, come y cena matemáticas. Su pasión es evidente. Sí. Si nada interfiere, si nadie lo influye, su tendencia natural, su destino, es convertirse en un gran matemático. No hay un Dios dictándolo. Es pura lógica. Exacto. Es un vector apuntando en una dirección clara. Pero entonces entra en escena la libertad, y se define como la capacidad de ejercer poder. Ah. Es decir, es nuestra habilidad para aplicar esa influencia de la que hablábamos y desviar el vector del destino. Entonces, la libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. La libertad es la acción de cambiar de rumbo. Precisamente. La libertad es la fuerza que aplicamos para alterar la inercia. Si el chico matemático un día asiste a un concierto, se enamora perdidamente de la música y decide dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿está ejerciendo su libertad? justo, está usando su poder de elección para crear una nueva tendencia. Ya no sigue la línea recta que llevaba. Ha creado una bifurcación en su propio camino. Y esto es increíblemente esperanzador, ¿no? Sí. Porque nos dice que el destino no es una sentencia, sino como un pronóstico del tiempo. Y nosotros podemos decidir si agarramos un paraguas o no. El destino es el viento. La libertad es ajustar las velas. No podría haberlo dicho mejor. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para la introspección. ¿Cuál es la tendencia sin influencia actual en la vida de alguien? Esa trayectoria de inercia que se sigue por costumbre. ¿Y qué acto de libertad podría empezar a cambiar su dirección? Hemos hablado de palabras, realidad, verdad, poder, destino. Son piezas de un rompecabezas enorme, y poder cambiar el rumbo es una idea muy potente. Pero eso nos lleva a la pregunta final, ¿no? ¿Hacia dónde queremos dirigir el barco? ¿Cuál es el punto de todo esto? Sí, de alguna manera todo vuelve a la gran pregunta por el significado de la vida.
Y la respuesta que proponen las fuentes es de nuevo tan sencilla en su formulación como profunda en sus implicaciones. Para llegar a ella, primero hay que definir dos conceptos: signo y significado. Ok. Un signo es simplemente una manifestación de la realidad. Es un dato crudo objetivo. Ponen el ejemplo de los signos vitales. La temperatura corporal, el pulso, son solo números, mediciones. Exacto. Un signo es un qué. 36.5 grados centígrados, 80 latidos por minuto. Son datos, pero luego viene el significado, que es la interpretación que le damos a esos signos. Es la capa de valor, la historia que nosotros le ponemos encima. Claro, una temperatura de 36.5 grados, que es solo un signo, nosotros la interpretamos y le damos el significado de salud. Pero si el signo cambia a 40 grados, le damos el significado de fiebre, de peligro. Y el signo en sí no es bueno ni malo, ¿eh? Es nuestra interpretación la que le da esa cualidad. El significado es activo, es un ¿y esto qué importa para mí? Con esas dos piezas, la definición final cae por su propio peso. La vida es el significado que le atribuimos a los signos de la realidad. Uf. No es una respuesta que encontramos afuera, sino algo que construimos adentro. Y esto es revolucionario. Implica que el significado de la vida no es un tesoro escondido que tenemos que encontrar. No hay un mapa. Es algo que se crea. Es algo que se crea, que se fabrica momento a momento, con cada interpretación que hacemos de lo que nos pasa. La realidad nos da los signos y nosotros, con nuestra libertad, elegimos qué significado darles. Entonces, dos personas pueden vivir el mismo evento, el mismo signo, como perder su trabajo. Ajá. Y para una puede significar fracaso, fin del mundo. Y para otra puede significar oportunidad, liberación. Y al darle un significado diferente, están literalmente viviendo una vida diferente, aunque el signo externo sea idéntico. Nosotros somos los creadores de significado. La responsabilidad y el poder es enteramente nuestra. Es una responsabilidad inmensa, pero también una libertad absoluta. Lo que nos lleva a la última reflexión. Si la vida es el significado que le damos, ¿qué nuevo significado se le podría dar a los signos difíciles o desafiantes del presente para transformar la experiencia de vivirlos? Así que el viaje que hemos hecho hoy va de esto, de entender que las palabras que usamos para describir el mundo también lo crean. Que la realidad simplemente es, pero que la existencia está llena de nuestras ideas. Que la verdad es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas completo. Exacto. Y que nuestro poder y nuestra libertad nos permiten cambiar nuestro destino para finalmente ser nosotros quienes damos significado a nuestra vida. El pensamiento final para la reflexión sería este. Si la vida es el significado que le damos a la realidad y hemos estado interpretando los signos de la vida de una manera que causa dolor o insatisfacción, ¿qué pasa si se empieza deliberadamente a interpretarlos de una manera diferente? ¿Qué nuevo significado y, por lo tanto, qué nueva vida se podría empezar a crear a partir de mañana mismo? No se conforme con nuestra palabra. Ponga a prueba todo lo que escuchó aquí. Haga de este conocimiento algo verdaderamente suyo. Nos encantaría leer sus ideas, pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Si disfrutaron de este análisis o les pareció interesante, denle a me gusta y suscríbanse para explorar más temas como este. Recuerda, el poder es tuyo.